Buenas noches, edición número 470 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro segundo bloque, así que vamos a hacer un bloque más reducido, que es el licenciado Miguel Ángel Toma. No hace falta que lo presentemos, es vastamente conocido por todos. 3 o 4 cuestiones. Una que se refiere al tema de los autos encanutados, el canuto. ¿Te acordás que la frase es el canuto? Yo me acuerdo que decía canuto, encanutó la guita. Parece ser que la presidenta, que por más que lo lea Hegel, como tanto se vanagloria, evidentemente las lecturas no hicieron que mejorara su lenguaje, porque empleó esta expresión bastante desdichada también porque acusó a las empresas automotrices de encanutar los autos, no solamente desdichada porque habla de un pobre léxico, sino también porque revela una confusión mental, y como abogada exitosa debería conocer que hay algún artículo de la Constitución que habla de las libertades individuales, entre ellas la libertad de comerciar. La libertad de comerciar también, ¿qué es lo que significa? La libertad de vender y producir aquellos bienes y consumos y servicios que los requiera la comunidad. Ahora, ¿por qué no se fabrican autos en este momento? Perdóname, ¿y la libertad de comercio? Es no comerciar, la libertad de no comerciar. Así como la libertad de expresión sería la libertad de no expresarse. Pero lo que yo iba es, ¿por qué las empresas automotrices en este momento están suspendiendo trabajadores? Es porque a lo mejor, no sé, serán perversos, estarán influenciados por el grupo Clarín o por el tío Sam. No, las empresas no producen automotores hoy porque, por un lado, no pueden importar los insumos necesarios para poder fabricar los autos. Por un lado, por eso es que han caído tan sensiblemente las ventas de automotores, y por el otro lado también que el dólar no es competitivo. Esa es la razón. Ahora, esto, como decíamos tantas veces, Osvaldo, es pretender cambiar la ley de gravedad. Es tratar de cambiar leyes que son fundamentales aquí y en todas partes del mundo. Sí, pero si la actividad del empresario es producir y vender y obtener un lucro por eso, no necesita que nadie le diga cómo debe hacerlo, cuándo debe vender, cuándo no. Pero, de acuerdo a la ley de abastecimiento que se está considerando, el Estado tendría esa facultad de establecer los márgenes de ganancia, el nivel de producción, en fin, pasaría a tener la dirección de las empresas. Exactamente. Esto evidentemente es también correlato de las políticas erráticas en materia económica, políticas erráticas que nos van a dejar una pesada herencia para el gobierno que la sucede a la presidenta en 2015. Murió Héctor Leis. Quizás la gente no sabe de quién se trataba. Héctor Leis fue un militante montonero que falleció hace muy pocas horas, pero que tuvo aquella grandeza que hablamos en más de una oportunidad, de quienes miran la historia no con una visión sesgada, sino absolutamente matizada. Uno de los sueños que Leis no pudo cumplir fue el que hubiera en Buenos Aires, en distintos lugares del país, un monumento que recordara a todos, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas también del terrorismo de Estado. Grabó una película con Graciela Fernández Mejide, otra persona que herede ese sentido, el diálogo, ha podido comprender cuál es el signo de los tiempos, aquel signo que nos legaron, lamentablemente habiendo caído en el vacío, el abrazo de Perón y de Balbín. Evidentemente nos falta mucho para llegar a una reconciliación auténtica de todos los argentinos, como siempre hemos pretendido, y que esto se mirara con una visión mucho más matizada. Acá, como decía Otto de Gasset, somos los que nos pasó. Tratemos de ese pasado tan sórdido que tenemos en algún momento de poder enterrarlo. Y el otro tema que se relaciona ya con el tema político, no sé si querés incorporar algo más, es el tema de las elecciones de Marcos Juárez, que confirmaron esa escalada ascendente que tiene Mauricio Macri en las encuestas a través del acuerdo que han tenido con el radicalismo en la provincia de Córdoba, en la elección de Marcos Juárez, donde el candidato del PRO, en alianza con el radicalismo, se impuso por el 36% de los votos, sacándole una diferencia de 7 puntos a quien iba en segundo lugar,
que era del azotismo. Sí, digamos, es una ciudad pequeña de 27.000 habitantes, en el este de Córdoba, cerca de Santa Fe, y se da la peculiaridad de que la familia de la Rosa gana siempre, según he leído en estas horas, las elecciones. De manera que hay que tomar, digamos, por un lado con pinzas estos resultados, pero por otro lado tiene un efecto, como vos decís, simbólico, porque es un primer ensayo de este posible acuerdo entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Lo unen, vimos en la foto a Macri, también a Oscar Aguad, que es uno de los dirigentes radicales que más promueve este entendimiento. Habrá que ver si esto se consolida en otras provincias y también a nivel nacional. Yo creo que va a ser como un catalizador en otras provincias y creo que esto puede llegar también a nivel nacional a plasmarse, porque evidentemente no son grandes las diferencias que hoy tiene un sector del radicalismo, el sector que por caso estaba justamente Oscar Aguad, Ernesto Sanz y tantos otros dirigentes, sobre todo que tienen un enorme peso en comunidades pequeñas como puede ser Marcos Juárez, pero que muchas veces no es comparar esto con lo de Perico, aquel famoso pueblo de Jujuy, pero yo creo que la situación acá es distinta porque se ve la tendencia ascendente de Mauricio Macri en todo tipo de encuestas, donde se está ubicando en el segundo lugar. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, tenemos la sensación que mientras uno es el cambio sin continuidad, el otro es la continuidad sin cambio. Me refiero a Scioli y a Massa. Parecería ser que esta tercera vía que intenta expresar Mauricio Macri está teniendo aquiescencia en distintos sectores de la sociedad. Relacionado con lo que hablamos al principio del programa, con el tema de las automotrices, es muy interesante un dato que lo quiero hacer por respeto a la gente del Colegio de Escribanos, entender como algo absolutamente aséptico. Ellos mensualmente publican un índice donde consignan, publican un resumen donde consignan las escrituras que se realiza durante ese periodo, por eso digo, es absolutamente objetivo, y así lo interpretamos nosotros, en relación al mes anterior, en este caso es los correspondientes al mes de julio del 2014, que respecto de julio del 2013 bajó un 0,2%, pero respecto del mes anterior, junio del 2014, el 1,3%. El monto de las operaciones, curiosamente, ascendió a un 67% en el último año y a un 7,2% en relación a junio del 2014. Tomemos en cuenta que es la inflación que se está produciendo en el mercado inmobiliario, 67% en un año y 7% en el otro. Estas son estadísticas absolutamente asépticas, vuelvo a repetir, no tienen ninguna connotación política, pero sí nos ayudan a comprender la realidad. Antes de finalizar el blog, quería preguntarte, ¿estuviste en Tandil? Estuve en Tandil, donde nos ven en el programa. Acá tengo una cantidad de gente para mandarle mis saludos, porque la verdad que fue un seminario sobre corrupción, donde estuvimos con el agente del Fores, Marcelo de Jesús, con Federico Pinedo, con Máximo Fonrus, el presidente del Colegio Ciudad. Estaba organizado por la Fundación Pensar y el Fores, y dos concejales muy valiosos que tiene esa provincia, un médico y un tambero, Pablo Díaz Cisneros, concejal del PRO, Claudio Erzinger, que también nos recibió pero muy bien, tanto, vuelvo a repetir, la gente de Pensar como toda la comunidad de Tandil, una muy cálida acogida tuvimos allí. Se habló sobre corrupción. Sería muy largo explicitar lo que hablamos en este seminario, pero básicamente tomando las palabras del Papa Francisco, que la corrupción es el más grave de todos los pecados, que no permite el perdón, porque la corrupción justamente mata, y hablar de lo endémico que es la corrupción ya en nuestro país, que tiene valores homéricos. Estamos 106 en el ranking de Transparencia Internacional y creo que 146 en el de Confianza Internacional, solo superado por Venezuela, y creo que... Sí, estamos muy cerca de obtener el campeonato. El campeonato, nos estamos esmerando. Bueno, saludos también ya lo dije, Claudio Erzinger, a Carlos Méndez Paz, a Milagros García de Tulain, a el licenciado Fernando Macetti, todos de la querida ciudad de Tandil, que nos ven, muy linda.
Ramiro Genés, del estudio Genés y Genés. Hoy a la mañana el doctor Killinger, que había concurrido a votar en las elecciones del Colegio Público de Abogados, del Consejo de la Magistratura. A todos ellos un cálido saludo y a toda la gente de Tandil que nos ven, que sigan viéndonos, ¿no? Y el jueves estaremos en un seminario en la UCA, por la tarde, el perfil del juez en el siglo XXI. Vos vas a ser uno de los panelistas, un expositor, vos vas a ser y yo otro. Seré moderador en otro de los paneles. Hemos pasado todos los avisos. Después de esto vamos a la pausa y cuando volvamos un tema que nos preocupa enormemente a todos los argentinos, la inseguridad. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Y en este segundo bloque estamos con el licenciado Miguel Ángel Toma. Gracias, Miguel, por acompañarnos. No hace falta que lo presentemos. Hay alguna faceta a lo mejor ustedes no conocen de el licenciado Toma, que ha sido secretario de Seguridad, que ha sido diputado, pero hay una faceta que a lo mejor no conocen y que, como este programa lo hacemos casi sin red, como decimos nosotros, es que el licenciado Toma fue seminarista. Sí, casualmente yo hice la currícula filosófico-teológica en el Colegio Máximo de San Miguel, donde fuimos compañeros con Jorge Bergoglio. Cuando yo ingreso en primer año de filosofía, eran 8 años en total, Jorge estaba en cuarto de teología, o sea, a punto de ordenarse. Más, yo tuve la oportunidad de estar en la ceremonia donde se ordenó, en el Colegio Máximo, y realmente, bueno, incluso compartimos retiros y compartimos algunos seminarios pequeños donde se superponían las materias que eran optativas entre filosofía y teología, como el caso de uno o dos autores de la patrística, de manera que sí hemos tenido la oportunidad de convivir con Jorge y, bueno, además la experiencia de haber estudiado dentro de la Compañía de Jesús. Yo soy muy agradecido porque creo que la Compañía de Jesús reúne dos elementos fundamentales en lo que es su acción pedagógica, ¿no? La apertura de pensamiento, la libertad para pensar, pero al mismo tiempo el rigor intelectual. Y en esa simbiosis me parece que está el gran secreto de los jesuitas y de lo que ha sido su experiencia y su participación en la historia, especialmente en la de América Latina. Bueno, esto lo queríamos comentar porque vos no sabías, ¿no? No, yo sabía que él tenía formación teológica, se lo había comentado a César justo, pero ahora me lo confirma, yo tenía esa idea. Sí. No, porque la gente por ahí ve diputado, peronista, político, experto en seguridad y en defensa, y ignora esta faceta de la vida. El legislador del PRO, Iván Petrella, sí, es también teólogo. Claro. Él ha dicho sin ser, es agnóstico, pero estudió teología. Es algo, parece curioso. Pero... Es muy interesante, sí. Yendo al tema, hay varios temas para preguntarte. Sí, uno, más allá de, estábamos comentando el excelente artículo de hoy en el diario Clarín de Horacio Jaunarena, el tema lo que vos advertís y que estábamos hablando antes, la militarización de la sociedad. Sí, mira, es un tema sobre el cual estoy trabajando hace un tiempo, porque hay una cuestión que es esencial. Cuando un régimen entra en crisis, se militariza. Es típico. El ejemplo más cercano que tenemos en América Latina es Venezuela.
el régimen chavista entra en crisis, acelera su crisis después de la muerte de Chávez, y si hoy observás cómo es la estructura de poder en Venezuela, quién sostiene a Nicolás Maduro y quién ocupa los principales espacios de poder dentro del gobierno, te vas a encontrar con que entre el 70 y el 75% de los cargos de decisión dentro de la estructura del gobierno de Venezuela son militares. Es decir, la crisis del régimen hace que se rigidice y para sostenerse no necesita tanto de la sociedad, porque la sociedad reacciona, sino que tiene que replegarse sobre las Fuerzas Armadas ideologizadas, en el caso de Venezuela, con mucha penetración de la estructura de la inteligencia y del ejército cubano. Hay más de 5.000 asesores militares de Cuba en Venezuela. Vale decir, por eso el rol de Diosdado Cabello también, bueno, presidente de la Asamblea, que es militar. Diosdado Cabello es la expresión de ese poder militar, en su máxima expresión maneja la Asamblea. Bueno, en la Argentina hay un proceso parecido, que no se nota tanto, pero que es igualmente peligroso y que ha comenzado por el fenómeno de transferir la inteligencia civil a manos militares. Es decir, el fenómeno que en Venezuela es mucho más evidente por lo que acabamos de señalar, en la Argentina se está dando en el plano de la inteligencia. Cuando uno analiza los últimos 4 presupuestos nacionales, se va a dar cuenta que en un país que no tiene hipótesis de conflicto, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, la inteligencia militar aumentó su presupuesto un 156% en los últimos 4 años. A su vez, la inteligencia en manos de la Secretaría de Inteligencia, que es el organismo máximo de coordinación del sistema, apenas aumentó en los últimos 4 años un 30%. Y lo que es la estructura de inteligencia criminal, que es la que se ocupa específicamente del combate contra el delito, prácticamente ha tenido un crecimiento equivalente al de la Secretaría de Inteligencia, alrededor del 29%. Entonces la pregunta es, ¿cómo fija prioridades este gobierno? En un país que no hay hipótesis de conflicto, a la inteligencia militar, 156% de incremento. A la sociedad agredida por el delito y por la inseguridad, se le dedica a la inteligencia, que para combatir al delito desde el punto de vista de la inteligencia, una cifra absurda. Más extraño aún en un gobierno que ha tenido un discurso antimilitarista, podemos así decir. Así es. Pero lo que pasa, insisto, es que independientemente del relato, y aquí viene el doble discurso, la hipocresía del gobierno, independientemente, hay una necesidad de ir estructurando cada vez un poder más consistente que lo sostenga. Y el caso específico lo voy a dar con nombre y apellido, de César Milani, que es el actual jefe del ejército. Le ha costado políticamente, a lo interno del oficialismo, muchísimo sostenerlo y proyectarlo como jefe de Estado Mayor. ¿Pero por qué lo hizo la Presidenta? Porque lo necesita. Está cuestionado con el tema de derechos humanos. Además, ¿no? Cuestionado, por eso digo. Entonces, lo necesita porque la Secretaría de Inteligencia, por sus contradicciones internas, la Presidenta le ha perdido confianza a quien en la práctica es hoy el jefe de inteligencia. Es el 2, ¿no? Claro, que no es César Icazuriaga, sino que es Francisco Larcha. Por una infinita cantidad de razones que no viene al caso analizar, pero que son conocidas, ha perdido la confianza. Consecuentemente, la ha transferido a Ejército. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nos encontramos con este proceso de militarización, insisto, una Fuerza Armada que ya no cumple las tareas específicas de la inteligencia militar, sino que está fundamentalmente destinada a escucharte a vos, a mí, a los empresarios, a los políticos, a los opositores y hasta a los propios, a los curas, porque ha entrado, insisto, en esa militarización. Necesita saber qué está pensando el otro, porque admite o asume que al que piensa distinto no es un adversario, es un enemigo. Si es la lógica de la guerra llevada a la vida política. Dándose de bruces con la ley de seguridad interior, ¿no? Absolutamente, vulnera todo lo que se constituyeron como políticas de Estado en la Argentina. Vos recordarás, Jorge, cuando compartíamos el trabajo en la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos 3 leyes fundamentales que marcaron en estas áreas
políticas de acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, más otros partidos que nos acompañaron en esta ley. La primera fue la Ley de Defensa, 1987, después del intento de golpe de Cara Pintada. Horacio Jaunarena era el ministro, yo era el vicepresidente de la Comisión de Defensa, éramos opositores, pero nos juntamos y sacamos una ley de defensa por consenso, que fue la que rigió desde esa época hasta hoy lo que es el encuadre, el rol y la función, hasta que llegó Cristina Kirchner y Milani, ¿no?, de lo que son las Fuerzas Armadas. Y la complementamos en 1992, yo ya era oficialista, Horacio Jaunarena era quien expresaba la oposición como diputado en la Comisión de Defensa, y elaboramos la Ley de Seguridad Interior, que complementa la de Defensa porque define claramente los ámbitos diferenciados de lo que es la defensa nacional y el rol de la Fuerza Armada, de lo que es la seguridad interior y el rol de la Fuerza de Seguridad. Y todo esto se completó, es interesante y te agradezco la pregunta, Jorge, con la Ley de Inteligencia. La Ley de Inteligencia viene a complementar esta política de Estado que se ha mantenido, insisto, hasta que llegó el kirchnerismo, porque en definitiva lo que hicimos en aquel momento, el secretario de Inteligencia era Carlos Becerra, radical, época de la Rúa. Yo presidía la comisión bicameral en el Congreso de Seguridad e Inteligencia. Y nos pudimos poner de acuerdo y sacar una ley de inteligencia que fue votada por el 89% de las expresiones políticas. Bueno, esto más allá del tema específico de la seguridad e inteligencia, mientras hablabas, me lleva a pensar que con todos sus defectos, aquellos primeros años de la democracia, por lo menos tenían la posibilidad de acuerdos parlamentarios, de diálogo. Esto se ha perdido en el Congreso de la Nación. Absolutamente, porque se ha convertido en una escribanía y porque, como diríamos en el lenguaje futbolero, no los peronistas, los de Boca, se vende esta granja por falta de huevo, ¿no? Vieja frase que cantábamos a los amigos de River. En realidad creo que lo que está faltando en esta dirigencia argentina, y hago la autocrítica como peronista, dentro del peronismo que está hoy por hoy, en muchos casos por necesidad, alineado con el kirchnerismo, la absoluta falta de decisión, de valentía y de grandeza para ponerle un límite al desborde autoritario de quienes han usurpado la identidad del peronismo, que es el kirchnerismo. Y yo creo que tenemos que decirlo claramente los peronistas: si no modificamos esta conducta, el peronismo no va a poder sostenerse ni volver a tener el poder. Y muy probablemente, lo decías vos, las encuestas los están demostrando, esta tendencia al crecimiento de Mauricio Macri por un lado, más los acuerdos políticos que se van gestando a nivel de localidades, van preanunciando la constitución de una nueva fuerza política que va a poner sin duda en severo riesgo electoral al peronismo en el 2015. Osvaldo. No, yo quería preguntar un poco más en el tema de Milani, porque creo que la gente, esto que hemos dicho acá también alguna otra vez, no lo percibe tanto. Para nada. ¿En qué se manifiesta concretamente esta intervención? A ver, el actual presupuesto, insisto, para la inteligencia militar, insisto, en un país que no tiene hipótesis de conflicto, es decir, ¿qué es lo que va a espiar la capacidad de agresión que tiene una potencia extranjera respecto a la Argentina? ¿En virtud de qué? De la hipótesis de conflicto que existe. No voy a espiar a todo el mundo. Tengo que espiar, tengo que hacer inteligencia sobre aquel que me amenaza. Ahora, si no hay amenazas, ¿qué hago yo con un presupuesto de 600 millones, 616 millones el presupuesto de la inteligencia militar? El de la Secretaría de Inteligencia es menor, es 10 millones de pesos menor, y el de la inteligencia criminal, que está en el área de seguridad, es todavía menor, está en 598 millones de pesos. Entonces uno dice, si no hay hipótesis de conflicto, ¿qué hace con esa plata? Sí, lo que señalamos. Para seguridad de la población frente al delito, no, porque nada, es cada vez peor. Nada, porque esos fondos están destinados ¿a qué? A una estructura que está haciendo lo que no debe, que es la inteligencia política interna. Hablando de las cuestiones estas de geopolítica y de inteligencia y estas inmisiones de potencias extranjeras, ¿cómo es vos este acuerdo que hay con la República de China respecto de ese tema de Neuquén? A mí me preocupa enormemente
porque estamos frente a un claro hecho de cesión de soberanía. Y me preocupa por varias razones. Primero, porque se vuelve a repetir lo que ya pasó con Chevron. Y pongo el ejemplo de Chevron para confrontarlo con el de China, porque esta no es una posición ideológica la que estoy sosteniendo, sino que lo que voy a plantear es una cuestión estrictamente de funcionamiento de las instituciones democráticas, que es lo que está siendo avasallado. Cuando vino el acuerdo de Chevron al Congreso, no vinieron las partes de los protocolos secretos, de manera que se discutía lo formal y se aprobaba lo formal, pero la expresión de la representación popular, ¿no es cierto?, y de la diversidad política que es el Congreso Nacional, además de la expresión del federalismo de las provincias, se quedó sin saber dónde estaba la verdad del problema, que como todos sabemos, ustedes son abogados, en los contratos es la letra chica, Seguro. es lo que te define que la verdad de la relación entre las partes. Lo mismo está pasando con este acuerdo con China. Es uno de los 15 acuerdos que se firmaron con ocasión de la visita del primer ministro chino hace poco tiempo. A los que veníamos siguiendo este tema, gracias a Dios que el diario La Nación lo puso en tapa para poder instalar el debate. Seguro. ¿No es cierto? Ya veíamos que esto tenía un componente muy complejo que lo terminamos de ratificar cuando nos enteramos de que no va a ir la totalidad de la información al Congreso. Si el Congreso va a tener que aprobar solamente lo formal. Primer punto grave desde el punto de vista institucional. Enormemente grave. El segundo punto de gravedad está vinculado al cambio de alineamiento geopolítico. ¿Por qué? Y tampoco esto es una cuestión ideologista. China nos plantea a nosotros, a la Argentina, y este gobierno lo acepta, que eso es lo inadmisible, volver al mecanismo de funcionamiento del sistema comercial que la Argentina tenía en el siglo XIX. Claro. La diferencia es que en lugar de venderle materia prima a Gran Bretaña, se la vamos a vender a China. Ni aceite de soja nos compra. A cambio de eso, le cedemos soberanía. La verdad, no lo entiendo. Muchísimas gracias, Gracias Miguel Ángel, y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.